En el Rally Acrópolis, un coche no pierde solo por ser lento. Pierde porque una piedra corta la llanta, porque el polvo deja al piloto ciego, porque el calor convierte la cabina en un horno, o porque la suspensión simplemente dice basta. Finlandia es el rally de los altos, Montecarlo es el rally del hielo, pero Grecia es otra cosa. Grecia es el rally que rompe coches. Por algo durante años lo llamaron el Safari de Europa. No porque sea igual al Safari africano, sino porque dentro del WRC pocas pruebas castigan tanto a la máquina, al piloto y a los mecánicos como el Acrópolis. Hoy te voy a contar por qué este rally puede destruir la maquinaria más avanzada del campeonato, qué tiene de especial el tramo Tarzán, por qué Colin McRae se convirtió en el rey improbable de Grecia y por qué el regreso moderno del Acrópolis no fue solo nostalgia, fue una advertencia. Si este tipo de historias es tu mundo, dale like, usa la función Hype de YouTube y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias y difundiendo la cultura del mundo automovilístico. Además, seguimos. Lo primero que engaña del Rally Acrópolis es su imagen. Porque cuando piensas en Grecia, piensas en historia, columnas antiguas, mármol blanco, mar azul, islas, turistas, ruinas legendarias y postales perfectas. La ceremonia de salida del rally suele jugar con esa imagen. Coches modernos bajo un fondo histórico, cámaras, banderas, público, la Acrópolis como símbolo y una sensación casi elegante. Pero esa parte dura muy poco. En cuanto los coches dejan la ciudad y se meten hacia las montañas, Grecia cambia de rostro. La postal turística se convierte en una prueba de supervivencia mecánica. El mismo país que te vende una imagen de belleza clásica esconde algunos de los caminos de rally más duros de Europa. Y ahí está la trampa del Acrópolis. A simple vista, los caminos parecen de tierra. Tierra seca, polvo, curvas entre colinas, caminos rurales. Nada que parezca imposible. Pero debajo de esa primera capa hay piedra, roca dura, surcos, bordes afilados y golpes que no perdonan. El primer coche abre el camino y levanta el polvo. El segundo ya encuentra más piedras. Para cuando pasan varios autos, el tramo empieza a parecer menos una carretera de gravel y más una cantera con forma de pista. En otros rallies, un pequeño error de línea te puede costar tiempo. En Grecia, te puede costar la suspensión. Tocas una piedra escondida con el borde de la llanta y el golpe puede doblar un rin. Si el impacto es más fuerte, puede dañar un brazo de suspensión. Si el coche cae mal sobre una roca fija, puede golpear el fondo, romper una protección, abrir una fuga o dejar al piloto manejando un auto herido durante kilómetros. Y esa es la esencia del Acrópolis. No solo te pide velocidad, te pide respeto. El piloto que llega a Grecia pensando que puede manejar como si estuviera en una etapa lisa y rápida se equivoca desde el primer tramo. Aquí no gana necesariamente el que más ataca en cada curva, sino el que entiende cuándo atacar, cuándo levantar un poco el pie y cuándo cuidar la máquina para que todavía exista el domingo. Por eso este rally siempre tuvo una reputación especial. No es solo duro por tradición. Es duro porque el terreno mismo parece diseñado para romper cosas. Y cuando una carrera puede romperte el coche sin necesidad de un choque espectacular, el miedo deja de estar en el accidente grande. Está en cada piedra pequeña. Si las piedras se encargan de castigar el coche, el calor se encarga de castigar a las personas. El Acrópolis no necesita nieve, lluvia torrencial ni hielo traicionero para volverse peligroso. Su arma más cruel es mucho más simple: sol, polvo y una temperatura que convierte cada etapa en una prueba física. Durante años, este rally cambió de fecha varias veces. Cuando volvió al calendario mundial en 2021, lo hizo en septiembre, con un clima algo más manejable que el verano más duro. Pero desde 2025, el Acrópolis regresó a finales de junio, justo cuando Grecia empieza a sentirse como un horno abierto. Y para 2026, la historia se repite: pleno verano europeo, caminos secos y calor golpeando a pilotos, neumáticos y máquinas desde el primer tramo. Desde fuera, un Rally 1 parece una máquina preparada para todo. Tomas de aire, radiadores, fibra de carbono, sensores, ingenieros, datos, refrigeración. Pero dentro de la cabina, la realidad es mucho más salvaje. Piloto y copiloto van encerrados en una jaula de seguridad, apretados por cinturones, con ropa interior ignífuga, traje, guantes, pasamontañas y casco. El motor trabaja a fondo, el escape calienta el piso, el sol golpea el techo y el aire fresco es casi un lujo. En esas condiciones, cada minuto dentro del coche empieza a cobrar factura. No solo están manejando. Están peleando contra la deshidratación, contra el cansancio y contra ese momento peligroso en el que el cuerpo empieza a reaccionar más lento. En un rally como Grecia, perder medio segundo de concentración puede significar tocar una piedra, cortar una llanta o destruir una suspensión. Y luego viene el polvo. El polvo del Acrópolis no es una nube bonita detrás del coche para la cámara lenta.
Es una cortina seca, espesa y traicionera que se queda flotando entre montañas, árboles y caminos estrechos. Si no hay viento suficiente, el coche que viene detrás entra prácticamente a ciegas. Ahí el piloto deja de manejar con los ojos y empieza a manejar con fe. Fe en las notas, fe en la voz del copiloto, fe en que esa curva invisible sigue exactamente donde el papel dice que está. A más de 100 km por hora, meterte en una pared marrón de polvo no es valentía de película. Es una de las formas más puras de confianza que existen en el automovilismo. El copiloto canta la nota, el piloto apunta el coche hacia algo que no ve y ambos esperan que la montaña no les cobre el error. Por eso el Acrópolis no se gana solo con talento. Se gana con resistencia física, resistencia mental y una capacidad brutal para seguir pensando claro cuando el cuerpo ya está pidiendo salir de ahí. Hay rallies donde el coche termina sucio. En el Acrópolis, el coche termina castigado. Y para entender por qué, no hace falta meterse en una clase técnica complicada. Basta imaginar esto, un coche de rally moderno tiene que absorber golpes todo el tiempo. Salta, cae, frena, acelera, muerde piedras, cruza surcos, toma curvas con el auto de lado y vuelve a caer sobre ruedas que ya vienen sufriendo desde kilómetros antes. La suspensión es una de las grandes heroínas invisibles del rally. Amortiguadores, resortes, brazos, rótulas, soportes, todo tiene que trabajar sin descanso. En una etapa normal de tierra, eso ya es duro. En Grecia, es casi abuso. El coche no recibe un golpe grande y ya. Recibe miles de impactos pequeños, vibraciones constantes, piedras escondidas, compresiones violentas y caídas malintencionadas. Es como si el camino estuviera intentando desarmar el auto pieza por pieza. Primero sufre el neumático. Una piedra filosa puede cortar la goma y convertir una etapa en una ruleta. Si el piloto sigue empujando con una llanta dañada, puede perder tiempo, romper el rin o destruir más piezas. Después sufre la suspensión. Un brazo doblado puede cambiar completamente el comportamiento del coche. Un amortiguador cansado hace que el auto rebote más de lo normal. Y si el fondo pega contra una roca, el daño puede empezar a escalar. El problema es que en un rally no puedes detenerte cada vez que algo suena raro. Si el coche sigue andando, sigues. Si la dirección está un poco torcida, aprendes a manejar con ella. Si falta un pedazo de defensa, no importa. Si el auto vibra, si arrastra algo, si huele raro, preguntas por radio, escuchas al copiloto y tratas de llegar al final. Ahí empieza la segunda carrera, la de los mecánicos. Cuando el coche llega al servicio, el reloj manda. No hay tiempo para hacer una restauración perfecta. Hay que revisar, cambiar, apretar, cortar, soldar, limpiar, improvisar y devolver el coche a la pelea. Los equipos grandes tienen procesos casi quirúrgicos, pero incluso ellos tienen que actuar como médicos de guerra. No reparan un coche bonito. Reparan una máquina que tiene que aguantar otro castigo. Por eso los mecánicos del WRC son parte central de la historia del Acrópolis. Mientras el público ve derrapes y polvo, ellos ven tornillos doblados, fugas, llantas cortadas, frenos sobrecalentados y piezas que llegaron al límite. En otros rallies, un coche rápido puede dominar. En Grecia, un coche rápido que no aguanta se convierte en decoración a un lado del camino. Todo rally histórico tiene un lugar que impone respeto antes de que arranque el motor. Montecarlo tiene el Col de Turini. Finlandia tiene Ouninpoja. Y Grecia tiene Tarzán. El nombre parece inventado para vender drama, pero no lo es. Tarzán viene de Giorgos Burgos, un hombre de Forna, en Britania, que había trabajado como policía y que, después de enfermar gravemente, volvió a las montañas buscando aire puro. La historia cuenta que los médicos le habían dado poco tiempo de vida, pero él se quedó en su tierra, adoptó una vida ruda, solitaria y pegada a la naturaleza, y terminó viviendo hasta una edad avanzada. Los equipos del rally lo fueron conociendo porque la ruta pasaba cerca de su zona. Su apodo, Tarzán, dejó de ser solo una curiosidad local y terminó dando nombre a uno de los tramos más respetados del Acrópolis. Y el tramo hace honor a la historia. Tarzán no es famoso por ser noble. No es un camino que te invita a fluir sin miedo. Es una etapa dura, pedregosa, cambiante, donde el coche nunca parece estar completamente cómodo. Hay zonas donde la superficie se rompe, piedras que castigan las llantas, cambios de ritmo que sacuden la confianza y secciones donde un error pequeño puede convertirse en abandono. La historia del tramo tiene ejemplos de sobra. Uno de los más recordados ocurrió en 1991, cuando Didier Auriol, al volante de un Lancia Delta Integrale, perdió una oportunidad enorme de victoria después de dañar una rueda y la suspensión en Tarzán. Lo más curioso es que, incluso después de ese golpe, Auriol llegó a hablar de Tarzán como uno de sus tramos favoritos. Eso resume perfectamente el espíritu del rally, hay lugares que te pueden destruir y aún así ganarse tu respeto.
Un piloto inexperto puede pensar que la solución en Tarzán es atacar con todo. Un veterano sabe que esa es la forma más rápida de meterse en problemas. Aquí no se trata de manejar lento, porque el cronómetro no perdona. Pero tampoco se trata de ir como si el coche fuera indestructible. El secreto está en ese punto incómodo donde sigues siendo rápido, pero dejas un pequeño margen para que la máquina respire. Tarzán no mide solo velocidad. Mide madurez. Te preguntas si vienes a impresionar en una curva o si vienes a sobrevivir hasta el domingo. Y en el Acrópolis, esa diferencia puede valer una victoria. Si alguien te pidiera imaginar al piloto ideal para ganar el Acrópolis, probablemente pensarías en alguien frío, calculador, paciente, casi quirúrgico. Un piloto que cuide neumáticos, que no abuse del coche, que mida cada golpe y que sepa cuándo no atacar. Y entonces aparece Colin McRae. El escocés era muchas cosas, pero no era famoso por manejar con miedo. McRae era instinto puro. Era ataque. Era una forma de conducir que parecía estar siempre a 1 milímetro de salir mal. Para muchos aficionados, ese era precisamente su encanto. Verlo manejar era sentir que el coche estaba peleando contra el camino y que Colin no pensaba pedir permiso. Por eso resulta tan fascinante que McRae sea el gran nombre histórico del Acrópolis. Ganó este rally 5 veces, 1996, 98, 2000, 2001 y 2002. Ningún otro piloto acumuló más victorias absolutas en la prueba. Y eso rompe un poco la lógica superficial. ¿Cómo puede un piloto tan agresivo dominar un rally donde se supone que hay que cuidar todo? La respuesta es que McRae no era simplemente un loco acelerando. Era agresivo, sí, pero también entendía la inercia de un coche de rally como pocos. En caminos rotos, muchos pilotos intentan esquivar cada piedra, cada bache, cada irregularidad. Eso puede hacerte perder ritmo, cargar mal el coche y entrar tarde a la siguiente curva. McRae tenía otra lectura. A veces dejaba correr el coche, lo mantenía vivo, lo hacía flotar sobre el desastre en lugar de pelear cada centímetro del camino. Eso no significa que el coche saliera intacto. Al contrario. Su Subaru y después sus Ford Focus WRC podían llegar al servicio con señales claras de maltrato. Pero McRae tenía una habilidad especial para extraer velocidad de un coche herido. Parecía aceptar que el Acrópolis iba a romper algo, y en lugar de intentar evitar cada golpe, construía su ritmo alrededor de esa violencia. Los fanáticos griegos lo entendieron. McRae encajaba con el espíritu del rally. No era un piloto de porcelana. Era un piloto que parecía nacido para ensuciarse, saltar piedras, pelear contra la dirección y llegar al final con el coche marcado por la batalla. Y quizá por eso su historia en Grecia funciona tan bien. El Acrópolis no premia solo la delicadeza. Premia la inteligencia bajo castigo. Premia al que sabe cuándo cuidar y cuándo atacar. Premia al que puede ir rápido sin romperse, aunque el coche termine pareciendo que cruzó una guerra. Colin McRae no ganó el Acrópolis a pesar de su estilo. Lo ganó porque su estilo, cuando funcionaba, era exactamente lo que Grecia exigía, compromiso total. Incluso un rally legendario puede desaparecer del escenario principal. El Acrópolis sobrevivió durante décadas a piedras, calor, polvo, abandonos y coches destrozados. Pero a principios de la década de 2010 se encontró con un enemigo que no se podía reparar en el parque de asistencia. La crisis económica de Grecia. Deuda, recortes, desempleo, protestas y una presión enorme sobre el gasto público. En ese contexto, sostener una fecha del Campeonato Mundial de Rally se volvió cada vez más difícil. Después de la edición de 2013, el Acrópolis salió del calendario principal del WRC y pasó varios años lejos de la máxima categoría, sobreviviendo en otros campeonatos, pero sin el mismo peso mundial. Para los aficionados griegos fue un golpe durísimo. Porque el Acrópolis no era una fecha más. Era parte de la identidad del rally. Era una de esas pruebas que le recordaban al campeonato que no todo podía ser limpio, cómodo y controlado. Faltaba esa brutalidad honesta de Grecia, ese evento donde las montañas no intentan verse bonitas para la televisión, sino romper coches de verdad. El regreso llegó en 2021, después de 8 años de ausencia en el WRC. Y no fue solo nostalgia. Fue una señal de que el campeonato necesitaba recuperar eventos con carácter, pruebas que no pudieran intercambiarse por cualquier otro lugar del mapa. Pero la demostración más grande llegó en 2022, cuando el Acrópolis llevó una súper especial al Estadio Olímpico de Atenas. Más de 60.000 personas llenaron las gradas para ver coches de rally correr dentro de un escenario construido para otra clase de espectáculo. Fue una imagen poderosa, motores rebotando contra concreto, público gritando como en un partido grande y el rally de los dioses recordándole al mundo que Grecia todavía tenía hambre de WRC. Ahora, en 2026, el evento abre un nuevo capítulo. El Acrópolis siempre fue más que una carrera de tramos.
Fue viaje, desgaste, distancia, calor, polvo y adaptación. En 2026, ese espíritu vuelve con una ruta renovada, con Loutraki como base y con escenarios nuevos que prometen hacerle la vida imposible a cualquiera que crea que ya conoce Grecia. El Acrópolis no volvió para ser una postal. Volvió para recordarle al WRC que todavía hay rallies que se sienten como una expedición. Sería un error pensar que la tecnología ya domó al Acrópolis. Los coches actuales del WRC parecen máquinas de otro planeta. Tienen motores turbo, tracción total, aerodinámica agresiva, suspensiones brutales y equipos de ingeniería siguiendo cada dato como si el coche fuera una nave espacial. Pero Grecia sigue haciendo la misma pregunta de siempre. ¿Aguantas o te rompes? Entre 2022 y 2024, el WRC vivió la etapa Rally 1 híbrida. Los coches eran más potentes, pero también más pesados y complejos. En un rally como el Acrópolis, cada golpe, cada piedra y cada temperatura extrema podía convertirse en un problema extra. A partir de 2025, el campeonato cambió. Los Rally 1 dejaron atrás la unidad híbrida. Menos peso, menos complejidad y una forma de manejar más directa. Pero eso no hizo fácil a Grecia. Solo cambió el tipo de sufrimiento. Los coches son más ligeros, sí, pero las rocas no se impresionan por eso. Una piedra mal colocada sigue cortando neumáticos. Un impacto fuerte sigue doblando una suspensión. Un tramo roto sigue castigando el fondo del coche. Y el calor sigue obligando a pilotos y mecánicos a trabajar al límite. En 2025, Ott Tanak ganó con Hyundai en una edición marcada por pinchazos, daños y tensión mecánica hasta el final. Un año antes, Thierry Neuville también ganó aquí con Hyundai, en otro Acrópolis donde Grecia volvió a demostrar que puede cambiar una temporada entera con una sola roca. Para 2026, el desafío se renueva otra vez. El rally se muda a Loutraki, cambia gran parte de su recorrido y recupera zonas que muchos pilotos no conocen tan bien. Eso significa notas nuevas, caminos menos familiares y piedras escondidas esperando a cualquiera que se confíe. Y ese es el punto. Puedes traer un coche moderno, puedes traer datos, puedes traer ingenieros, puedes traer campeones del mundo. Pero cuando el semáforo se pone en verde en el Acrópolis, todo vuelve a lo más básico. La montaña contra la máquina. Y la montaña lleva ganando discusiones desde mucho antes de que existiera el WRC. Cuando ves el Rally Acrópolis en el calendario del WRC, no estás viendo una fecha más. Estás viendo una prueba que lleva décadas recordándole al automovilismo algo muy simple: la velocidad no sirve de nada si la máquina no llega al final. El Acrópolis es el rally que rompe la soberbia. Y quizá por eso sigue siendo tan importante. Porque en un automovilismo cada vez más tecnológico, el Acrópolis mantiene algo primitivo. Pone al coche contra el terreno, pone al piloto contra el cansancio, pone al copiloto contra la ceguera del polvo, y pone a los mecánicos contra el reloj, intentando devolver a la vida una máquina que la montaña ya empezó a destruir. ¿Y tú con qué parte de esta historia te quedas? Con las rocas escondidas bajo el polvo, con el calor que convierte la cabina en un horno, con la leyenda de Tarzán, con el reinado de Colin McRae o con el regreso moderno de Grecia al WRC? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.